¿Qué pasa, cachondos? ¿Cómo estamos? No sé si os acordaréis que en el vídeo último que hice sobre las comparativas de los piensos, comparándoos todos los piensos que había probado hasta ahora con mis conejos con el Burgues Excel, que lo tenéis por aquí por si lo queréis volver a ver, os dije que tenía un problema en cuanto a la traducción en los valores nutricionales impresos de la fibra en el Burgues Excel porque aparecían dos fibras que en el resto de piensos no aparece. Esto es que en el Burgues Excel nos aparece una fibra saludable y una fibra cruda o bruta, no me acuerdo cómo dice, pero que viene a ser lo mismo. Entonces os dije que estaba esperando un correo de la Pradera Online en el que me iban a enviar información sobre la fibra para que yo os pudiera hacer un vídeo acerca de la fibra. Y pues hoy estamos aquí para hablar de la fibra en la dieta del conejo y del problema que tiene Burgues Excel, problema entre comillas porque en verdad lo veo más como un problema de las otras marcas que no hacen esa diferencia. En nutrición, al menos en la de los conejos, supongo que en la de los demás seres vivos y la de los humanos será igual, tenemos dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble o no soluble. La fibra soluble es aquella que, como su nombre indica, el cuerpo del conejo absorbe, se fermenta la gran mayoría a través del intestino grueso y esta nos ayuda a mantener la flora intestinal y es la que da lugar a unos buenos cecotrofos. Los cecotrofos son las cacas estas blanditas que huelen muy mal, que espero que no os hayáis encontrado nunca y hayáis tocado por vuestro bien, y si no la habéis encontrado es buena señal porque quiere decir que vuestro conejo se los come. Esas cacas que se comen porque en la primera ingesta no absorben todos los nutrientes y vitaminas y a través de esas cacas lo hacen. Luego tenemos la fibra cruda o insoluble, que como su nombre indica es la que no absorbe el cuerpo y tiene una función más bien mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Que ayuda sobre todo a la formación de las cacas, que sean unas cacas majas, facilitan por tanto el tránsito intestinal y también ayudan a que no se formen bolas de pelo y que se arrastre y que tampoco se creen esas cadenas de pelo de caca a caca, es decir, ayuda a la eliminación del pelo, vaya. Estos dos tipos de fibra van a ser muy importantes porque es bueno que estén equilibradas, puesto que es tan importante el hecho de que hagan unas cacas majas que se eliminen fácil y eliminen el pelo, como que se mantenga bien la flora intestinal, porque si la flora intestinal falla, se va todo a la mierda, igual que en nosotros y que yo creo que en todos los animales. El problema que tenía yo con Burgues Excel, y que tendrá mucha gente si no sabe esto de las fibras, es que aparece la fibra saludable, y ese es el problema que yo digo que tiene Burgues Excel. ¿Por qué? Porque la fibra saludable la podríamos traducir como el cómputo de las dos fibras, entonces ese parámetro para comparar los piensos no nos sirve, porque los demás piensos no te dicen el total de esas dos fibras, solo te hablan de la no soluble. Entonces, ¿cómo nosotros como dueños podemos llegar a saber si les estamos administrando una cantidad correcta y equitativa de esas dos fibras? Pues como siempre, fijándonos en aquello que nos va a decir si nuestro conejo está bien o está mal: las cacas. Si está todo correcto, sabemos que los conejos harán unas cacas de un tamaño bastante grandecito, a ver, tampoco descomunal, tenemos que pensar cómo es un conejo de grande, que no tengan pelos, que no sean muy oscuras ni tampoco muy claras, porque eso quiere decir que ahí falla algo, y sobre todo que no veamos tampoco los cecotrofos, que son, recordemos, las cacas que se comen, porque eso quiere decir que se las han comido nada más cagarlas y que está todo funcionando correctamente. Pero, ¿qué pasa si tenemos exceso de una fibra o de otra? El exceso de fibra soluble frente al de fibra no soluble se manifestará en los siguientes signos en la caca. Tendremos heces de tamaño pequeño, serán muy oscuras, encontraremos pelo y también podremos observar que no se comen los cecotrofos. Y esto nos puede llevar a un desequilibrio de la flora intestinal, ya que el tiempo de fermentación de esa fibra y de los alimentos aumenta y puede dar lugar a diarreas y paradas digestivas. Eso quiere decir ir corriendo al veterinario porque si no tu conejo se muere. Por otro lado, ¿qué pasa si hay un exceso de fibra insoluble frente a la fibra soluble? Según me dicen los de la Pradera Online, debido a la fisiología de los conejos es bastante difícil que esto ocurra, pero puede ocurrir sobre todo en conejos gazapos pequeños, que sean muy activos y vivan en el exterior, o en conejos muy mayores. Ya sabemos que cuando nos hacemos viejos, el cuerpo empieza a fallar y todo se va a la mierda al final. Esto en las cacas se ve reflejado en unas cacas muy grandes, pero claras. Luego también nuestro conejo puede ser que por esa razón no absorba bien los nutrientes y entonces adelgace muchísimo. Los cecotrofos sean muy blandos, y eso lo sabrás porque seguramente no se los coma y eso siempre indica que hay algo falla. Y eso externamente, aparte de la delgadez, también se observará en el pelo porque será menos denso, no brillará como siempre y seguramente nos dé problemas en la muda. Entonces, dicho todo este rollo nutricional que espero que se haya entendido bien, ¿cómo podemos hacer que nuestro conejo tenga una dieta equilibrada en cuanto a las fibras? Es decir, ¿cómo sabemos que le aportamos los dos tipos de fibra? Pues bueno, antes que esto hay que saber algo muy básico que yo creo que ya he dicho 1000 veces, que es el saberse cómo es la dieta de un conejo. Es decir, 80% fibra, 10% verduras, un 5% pienso y el resto, aquí la gente de la pradera me dice que un 5% snacks, pero yo ahí no estaría tan de acuerdo, yo los snacks los dejo más como en plan
para de vez en cuando, entonces ese 5% se lo añadiría a las verduras seguramente. Y agua, porque no sé por qué nunca nadie me habla del agua. Tienen que beber, ¿vale? Que nutricionalmente el agua no creo que aporte mucho, pero es muy importante. No dejéis a vuestros conejos sin beber, que se mueren de sed y que te pueden morir si no bebes, que yo me deshidraté una vez y se pasa muy mal. Entonces, dicho esto, obviamente tenemos que hablar un poco de los henos y un poco del pienso. El pienso tenemos que tener en cuenta también, pues eso, que es un 5% y que en conejos adultos, a no ser que sean gazapos, que entonces necesitas mucho pienso, o que sean mayores y que tengan algún problema, que también van a necesitar mucho pienso, el pienso es un suplemento que te ayuda a equilibrar básicamente todo esto y para aportarle más nutrientes y asegurarte de que tiene una buena alimentación. Dicho esto, ¿cómo sabemos qué tipo de fibra tiene un heno? Si tiene las dos, si solo tiene una, si tiene más de una o tiene más de otra. Los henos que son de hebras gruesas y de color verde claro son aquellos que tienen el índice de fibra no soluble más alto, es decir, fibra cruda. Estos suelen ser los henos de primer corte, que son plantas que han madurado más y que han tenido la capacidad de generar más fibra no soluble. Y luego aquellos henos que son verde oscuro con fibras finas y blandas al tacto suelen ser las que tienen un mayor índice de fibra soluble, que estas suelen ser las de segundo o tercer corte. Entonces podemos deducir que un buen heno será aquel heno en el que se mezclen las dos cosas, que tengamos hebras finas, hebras gruesas, de color verde más oscuro, de color verde más claro, porque así querrá decir que tiene más porcentaje de las dos. Esto también, tenerlo a la vez, es un poco complicado porque obviamente un primer corte es un primer corte y un segundo corte es un segundo corte. Pero esto me lleva a pensar en cuando yo compré los 3 o 4 henos que compré para probar, cuando tuvimos esa crisis del heno con mis conejos, que os dejaré el vídeo por aquí por si no lo habéis visto, en que el Sammerberger, de todos los que yo probé hasta ahora, es de los mejores, porque yo no sé si os acordáis que me quejaba de que tenía unas hebras un poco así más claras, que parecían más pajosas pero que no llegaban a ser paja y que no sabía yo si eso iba a ser muy bueno y tal, que los tenéis en mi Instagram televisión, por si queréis verlos, seguidme en Instagram como digo siempre. Y yo creo que entonces eso quiere decir que aquel heno estaba bastante bien, pero claro, que es que tú ahora compras un heno Almendland, por ejemplo, que es el que mejor se comía a mis conejos, y hoy está más verde, el siguiente que compras va a tener las hebras un poco más claritas, va a ser más hueso, va a ser menos hueso, porque obviamente no todo el heno que compras va a ser del mismo corte, y eso hay que tenerlo un poco en cuenta también, porque es que es imposible que siempre compres, por mucho que compres la misma marca, que vaya a ser exactamente igual, porque tendrán las hectáreas de campo que tengan y cortarán las veces que corten y saldrá un heno u otro. Entonces hay que mirar un poco el paquete, por eso también es bueno cotillarlo si tienes la oportunidad. Y en cuanto al pienso, como ya he dicho al principio del vídeo, hoy en día se comparan por la fibra cruda o insoluble, porque en el paquete no reflejan el otro tipo de fibra. Y por eso me gusta el Burgues Excel, porque sí que te pone la saludable, que como os he dicho sería el cómputo de las dos fibras juntas, que yo supongo que si te dicen cuál es la cruda, pues le restas eso al de fibra saludable y sabes qué fibra soluble le estás dando con ese pienso. Entonces, pues como hoy en día solo podemos valorar el pienso según su fibra cruda, pues tendríamos que pensar que luego tendríamos que suplir la cantidad de fibra soluble con el resto de alimentos, sobre todo con el heno. Y luego en el correo la gente de la Pradera Online me hace una comparativa de sus piensos, de los que venden, aunque no de todos, según el porcentaje de fibra cruda, que os los voy a nombrar así por encima, pero bueno, que eso ya vosotros decidís qué pienso queréis comprar, porque también hay que tener en cuenta lo caros o baratos que sean y todos estos factores, que pues bueno, cada uno decide qué pienso comprar según sus criterios, que sería el que tiene más fibra cruda, la línea Betcare, que suelen tener entre un 28 y un 34%, los de Fibra Fish, que suelen rondar el 30%, Oxbow, que tiene el 26% de fibra cruda, que aquí pone que es pionero y goza de gran prestigio como uno de los mejores piensos para conejos. La verdad es que yo de ese pienso había oído hablar mogollón y súper bien, y la verdad es que ya os dije en las comparativas que me parece muy buen heno. Luego el Supreme, que suele rondar entre el 21 y el 25% de fibra. Luego el Selective, que también he oído hablar muy bien de este, lo que pasa que nunca lo he comprado, pues no te sabría decir por qué, porque si no recuerdo tampoco era muy caro, y la fibra suele rondar el 24%. Y por último nos habla de Bunny, que me parece un pienso muy bueno y que yo lo comparo con Vercelelaga porque me parecen prácticamente iguales y están al mismo nivel, que tiene una fibra cruda normalmente de un 21%. Es bueno que un pienso esté alto en fibra, que ya sabemos que la fibra es lo mejor que le podemos aportar a un conejo y es lo más necesario para ellos, pero tenemos que tener en cuenta, ahora que ya sabéis esto, que los conejos tienen que tener un nivel bastante equilibrado de los dos tipos de fibra. Por eso es muy importante, sobre todo, tener un buen heno, porque, como ya he dicho, es un 80%
80% de su alimentación y es de la forma en la que le vamos a administrar más equitativamente las dos fibras. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido y que se haya entendido bien, porque la verdad es que puede parecer un poco caos y espero haberme explicado bien, por favor. Podéis darle a me gusta si os ha gustado, como ya sabéis, lo podéis compartir por vuestras redes sociales, que yo os lo agradeceré muchísimo y os envío desde aquí, ya si lo hacéis, un abrazo virtual a todos esos cachondos que compartáis el vídeo por vuestras redes. También podéis suscribiros para ser un cachondo oficial en el bolo que os aparecerá por aquí. Por aquí os dejo el vídeo anterior más la lista de reproducción de conejos de mi canal, por si le queréis echar a un vistazo, que yo creo que son vídeos bastante útiles y que yo os aconsejo que veáis, pero que voy a decir yo si en mi canal, ¿no? Queda un poco mal que lo diga, pero me voy a tirar un poco de flores, si me lo permitís. Abajo en la cajita de descripción os dejo lo mismo en mis redes sociales, que son dos, Twitter e Instagram, como siempre digo. Seguidme sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activo y donde os vais a enterar en el momento de mi vida y de la de mis conejos. Y nada, eso es todo. Nosotros nos vemos pronto. ¡Chao!